Bueno, la clase la hacía la doctora Patricia, pero apoyándola porque ella tenía 4 y yo tenía 2. Bueno, decidí hacerla sodio para ustedes. Como ustedes saben, el sodio pues es un catión dentro de los más importantes que están en el líquido extracelular. El extracelular prácticamente depende del sodio. Y este sodio, pues mientras esté en nuestro riñón bien, nosotros ingerimos sodio todos los días. Y sodio normal, o sea, el que nos venden en las tiendas, nuestro cloruro de sodio. Y todos los días también nosotros eliminamos sodio. Más o menos la ingesta diaria de sodio que tenemos es de 1 a 2 miliequivalentes por kilo de peso. Y debemos eliminar esa misma cantidad, tal es así que tenemos que tener un balance de sodio de 0. Pero cuando hay enfermedad, algo está ocurriendo. Pierdo más sodio, no absorbo sodio, y absorbo más agua, me diluyo, y entonces en el extracelular el sodio, ¿qué va a pasar? Va a disminuir. Entonces, cuando esto ocurre, pues vamos a tener dos trastornos, tanto la hiponatremia como la hipernatremia. En uno estaré diluyendo el sodio y en el otro me estoy concentrando el sodio. Estoy perdiendo volumen por diferentes causas y tendré un paciente con hipernatremia. Lo primero que vamos a hablar hoy día es de la hiponatremia. Y esta es muy común. Más o menos del 15 a 20% de los pacientes que están y entran por emergencia pueden tener hiponatremia. Más o menos hiponatremia también tienen el 30% de los pacientes hospitalizados. Se presenta en el contexto de patologías diversas. Los síntomas y signos son muy variables e inespecíficos. Pueden tener manifestaciones que nosotros no nos damos cuenta y ya tiene hiponatremia. Esta hiponatremia puede aumentar la mortalidad y morbilidad y definitivamente pues la estancia hospitalaria. Y no es exclusividad del médico nefrólogo tratar esto, por eso estamos haciendo la clase de hiper o hiponatremia. Es manejada por todo médico, tanto médico general, médico de familia, médico internista, deben saber más o menos manejar esta hiponatremia. ¿Qué conceptos podemos tener? Bueno, antes de todo, hablemos del sodio. Un sodio normal, como ustedes saben, está entre 135 y 145 miliequivalentes por litro. Es el catión que hemos dicho principal del extracelular. Tiene que ver mucho con la cantidad de agua que existe en este extracelular. Si tengo mucha agua, puede haber hiponatremia. Si hay poca agua, me concentro, puede haber hipernatremia. Y como ya ustedes ya van sabiendo, el sodio pues tiene que ver mucho con la osmolaridad del líquido extracelular. Y siempre hay que hablar de esta osmolaridad, una fórmula que debemos acordarnos siempre, donde el sodio pues es el catión que manda eso. Entonces la formulita que nunca debemos olvidar de osmolaridad es la que vemos: 2 sodios más glucosa entre 18 y urea entre 6, nos va a dar la osmolaridad. Y en la medida que veamos que varía el sodio, pues entonces esta osmolaridad va a ser más o menos de este paciente. ¿Cuánto es la osmolaridad normal de todas las personas en conjunto? Todos más o menos debemos tener entre 280 hasta 290 o 300 miliosmoles por kilo. Y como ven, la osmolaridad más efectiva la va a dar el sodio. La glucosa y la urea son osmoles relativamente que pueden variar mucho y no es tanta su carga que dan en los osmoles. ¿Quién regula esta osmolaridad? Es lo que tiene que ver que quién hace que aumente el agua o disminuya el agua en mi extracelular. ¿Y quién hace esto? Pues nuestra arginina vasopresina, famosa llamada hormona antidiurética.
¿Y cómo lo hace? Pues por ese mecanismo de la sed. Cuando hay más hormona antidiurética, definitivamente yo voy a tener más sed y por lo tanto ingeriré más agua. ¿Cómo ocurre esto? En los núcleos supraóptico y paraventricular tenemos sensores de presión que van a estar sensando cuánto de osmolaridad tenemos, más o menos. Si tengo más osmolaridad, pues ahí se descarta y empezamos a producir más hormona antidiurética. Si tengo menos osmolaridad, pues la hormona antidiurética disminuye. ¿Y qué va a hacer esta antidiurética? Que va a ir al túbulo colector y va a abrir los canales de agua que hay en este para tratar de recuperar agua. ¿Cuándo recupero agua? Cuando la osmolaridad sube. ¿Cuándo quiero eliminar agua? Cuando la osmolaridad baja. ¿Listo? Acá en el túbulo colector, pues los canales de agua se abren a efectos de la antidiurética y recuperamos la gran cantidad de agua que llega al colector. La regulación de la secreción de ADH, como les decía, a más osmolaridad va a haber más concentración de ADH y por lo tanto a la vez haber más concentración de ADH vamos a tener más volumen de agua circulante. Y esto es fisiológico. Sube la osmolaridad, retengo agua. Baja la osmolaridad, elimino agua. Siempre para tratar de mantener una osmolaridad entre 280 y 300 miliosmoles por kilo. A osmolaridad disminuida, no hay sed, no hay liberación de ADH y voy a tener una orina diluida. A más osmolaridad, tengo más sed, tengo más ADH y la orina se va a concentrar. ¿Por qué? Porque retengo más agua. Todo esto en el equilibrio para siempre manejar una osmolaridad plasmática que va de 280 a 300 miliosmoles por kilo. ¿Y qué importancia clínica tiene esto? Porque cuando el sodio baje o suba en el extracelular, el intracelular, o sea, las células, van a tratar de compensar estas osmolaridades. Si, por ejemplo, el sodio baja, va a tratar de entrar agua dentro de la célula. Y eso ocurre en todas las células, en todas. Las células del músculo cardíaco, las células del músculo estriado de nuestros músculos, de las manos, las piernas. Pero como ahí es libre, ahí donde se pueda distender, no pasa nada. El problema es cuando esa célula está en el cerebro. Y si está en el cerebro, pues la suma de todas las células que jalan agua, pues va a producir edema cerebral. Y ese edema cerebral, pues es bastante agresivo de acuerdo a esto. Incluso algunas personas pueden morir, porque no hay donde se expanda el cráneo y el único sitio que sería es irse hacia el agujero magno y con el agujero magno, pues va a haber enclavamiento de esa persona. Los síntomas más comunes, pues, se desarrollan en menos de 48 horas y una hiponatremia más pausada es una hiponatremia crónica cuando los síntomas se van a presentar o va a presentar la hiponatremia después de las 48 horas. Si ocurriese, pues, lo contrario, hay sodio alto en el extracelular, las células se van a desecar, o sea, va a salir agua y va a haber una desecación celular. Entonces ya van viendo cómo el sodio es importante y más que todo cuando hay una hiponatremia muy severa, va a haber un edema cerebral y hay que tratarlo con mucho cuidado porque si no podemos perder a nuestro paciente. Ahí los cambios, los diferentes cambios que van a ocurrir pues en el cerebro. ¿Por qué? Porque es prácticamente una caja cerrada y dura. Y donde puede escapar solo es hacia el agujero magno, donde están las amígdalas y puede enclavarse. Pero cuando hagamos el tratamiento, no quiere decir que porque está mal el paciente debo recuperar también el sodio
rápidamente y bruscamente, no, porque también es el tratar de que la célula empiece a sacar agua después de que ha entrado, eso también va a ocasionar algo de malo y va a producir una patología de tronco llamada la mielinolisis pontina. ¿Cómo clasificamos la hiponatremia? Hay diferentes clasificaciones. Una va a ser con volumen extracelular disminuido, con volumen extracelular normal o con volumen extracelular aumentado. Es una de tantas clasificaciones. Si tengo volumen extracelular disminuido, puede ser que tenga pérdidas renales o pérdidas extrarrenales. Entonces, extrarrenales puede tener un paciente que tenga vómitos, diarrea, sudoración o tener un tercer espacio. Y si tengo pérdidas renales, probablemente he usado diuréticos. La gran parte de todos los diuréticos actúan haciendo que el sodio se pierda, no se absorba a nivel del túbulo colector o contorneado, no se absorba, se queda sodio en la luz, al final pierdo sodio, entonces voy a tener pérdidas de sodio y a veces hay pacientes, más que todo aquellos que maneja cardiología, hipertensos. Entonces el cardiólogo dice, ¿sabe qué? Haga dieta, tiene que hacer una dieta baja en sal y además le da diurético. Dieta baja en sal más diurética, consecuencia final, sodio bajo. Entonces los diuréticos hay que también manejarlos con mucho tino y cuidado porque nos pueden traer hiponatremia, insuficiencia adrenal primaria, pérdidas de sal tipo cerebral, una nefropatía perdedora de sal también. Entonces todas ellas nos van a ocasionar un volumen extracelular disminuido y sodio bajo. Volumen extracelular normal, cuando hay retención de agua. Empiezo a retener agua. ¿Y cuál es? El famoso síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. También, ¿quién va a producir? Insuficiencia suprarrenal secundaria, el hipotiroidismo y una ingesta patológica de agua, una polidipsia psicógena, por ejemplo, puede ser donde tomen mucha agua, entonces va a haber una pérdida obligatoria de sal y puede tener hiponatremia con retención de agua. El volumen extracelular aumentado, hiponatremia con volumen extracelular aumentado, o sea, hay retención de sodio y de agua. ¿Quiénes ocurre? Pues los pacientes con glomerulonefritis, ya sabemos que tengan síndrome nefrótico, en la insuficiencia cardíaca, la cirrosis hepática o también en la enfermedad renal crónica, más que todo en los estadios 4 o 5. Teniendo ese concepto, ya podemos ir viendo cómo vamos a tratar y cómo vamos a encontrar a nuestros pacientes. Síndrome de secreción de hormona antidiurética, síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Ya dijimos que tengo hormona antidiurética alta cuando la osmolaridad es alta, pero el síndrome de secreción de hormona secreción inapropiada de hormona antidiurética, voy a tener antidiurética alta sin osmolaridad alta. O sea, tengo osmolaridad normal o baja y debía no tener hormona antidiurética. Pero ocurre lo contrario. Osmolaridad baja, hormona antidiurética alta. ¿Y qué situaciones nos van a producir la secreción de hormona antidiurética? Pues que se secrete. Hay muchas circunstancias. Cánceres pulmonares, desórdenes mayormente de tipo pulmón, abscesos pulmonares, tuberculosis, hongos, aspergiliosis, desórdenes del sistema nervioso central, encefalopatía, meningitis, carcinomas, el SIDA, ejercicios prolongados o de origen idiopático. Hay muchas causas por las cuales nosotros producimos secreción inapropiada de hormona antidiurética. O a veces también son sustancias
que van a asemejar a la hormona antidiurética, van a actuar como ella. Por lo tanto, pues van a retener líquido en nuestro cuerpo, lo cual hará que diluyamos el sodio y vamos a tener sodio bajo. ¿Cómo llegaríamos al diagnóstico en secreción inapropiada de hormona antidiurética? Viendo que la osmolaridad de este paciente pues está disminuida, la osmolaridad urinaria va a estar un tanto mayor a 100 miliosmoles por kilo, o sea, es pues lo contrario, la hormona antidiurética debía estar acá disminuida para diluir la orina, pero es lo contrario. Hay muchas pautas, el sodio urinario es mayor de 30 milimoles en la orina y con una dieta de sal normal. Entonces son muchas las eventualidades en las cuales la hormona antidiurética va a estar presente y nos va a dar algunas pautas para su diagnóstico. Entonces, como les decía, hay diferentes clasificaciones de la hiponatremia. Una puede ser por la concentración de sodio. La otra clasificación puede ser por la duración o el tiempo en que se ha desarrollado la hiponatremia. Puede ser aguda o crónica. Por los síntomas que tiene, síntomas cerebrales o neurológicos, otras sin síntomas. Entonces nos va a dar una clasificación también por la severidad de los síntomas o por la osmolaridad. Algunos pueden tener hiposmolaridad, osmolaridad normal, que ya no es dada por el sodio, sino que esa osmolaridad normal la pueden dar otras sustancias que pueden producir osmoles, como la glucosa. Y como ya hemos hablado hace poco, por el volumen extracelular. De acuerdo a la concentración de sodio, pues vamos a tener hiponatremias leves, moderadas, severas, si van de 5 en 5. De 130 a 135, una hiponatremia leve. De 125 a 129, una hiponatremia moderada. Y menos de 125 milicaretas por litro, una hiponatremia severa. Como les decía, de acuerdo a la velocidad de desarrollo aguda, si se ha desarrollado en menos de 48 horas. Y crónica, pues si se ha desarrollado en más de 48 horas. Se considera crónica la gran parte de hiponatremia si es que no tenemos claro cómo se ha desarrollado esto. Para esto tenemos que hacer pues una anamnesis lo más adecuada posible, lo más profunda para llegar a ver si fue aguda o crónica. Hay algunas drogas o condiciones que nos van a llevar a una hiponatremia aguda. Un estadio postoperatorio, la resección de próstata por la RTU. Yo les dije a los alumnos en algunas prácticas, cuando los urólogos operan la próstata por lo que se llama resección transuretral, ellos usan agua destilada para tratar de lavar y jalar todo lo que están sacando de la próstata. Cuando están sacando la próstata, la RTU es tipo curetaje de próstata. Empiezan a rascar y a sacar, a cortar. Y para cortar utilizan electricidad y utilizan bastante líquido. Prácticamente los urólogos se mojan con todo el líquido que pasa. Entonces yo les dije, oye, ¿por qué en lugar de usar agua no usas cloruro de sodio? Para que no ocurra que se va a absorber el agua, va a ocasionar hemólisis en tu paciente, va a ocasionar sodio bajo por dilución y tenemos el famoso síndrome de hiponatremia post-RTU. Y me dijo, no podemos usar cloruro de sodio porque pasa corriente, usted, y nos estaría pasando corriente cada rato a nosotros y nos podemos electrocutar. Es por eso que usan agua destilada. Entonces, la experiencia de los urólogos en hacer las operaciones más rápidamente, pues hace que el paciente tenga o no tenga, pues este síndrome de secreción de síndrome post-RTU, como les digo, que caracteriza por hiponatremia.
hemólisis y el paciente puede llegar a ser fracaso renal agudo, más que todo por taponamiento por las bilirrubinas. Como dijimos, entonces, presión de próstata, la polidipsia, como mucha agua, pues también puedo diluir, el ejercicio, el uso de diuréticos, el uso de algunas drogas como metanfetaminas. Cuando preparamos para una colonoscopía, se les da agua y esta se va a absorber. Usamos nosotros cuando pulsamos a nuestros pacientes con ciclofosfamida endovenosa, posteriormente también podemos tener hiponatremias. La oxitocina, terapias con hormona vasopresina, para cuando hay úlceras se pueda usar esta y algunos usos, pues, como les decía, de vasopresina. La otra clasificación que hablamos, de acuerdo a los síntomas, síntomas leves, moderadamente severos y severos. En los síntomas leves, pues el paciente va a tener una estabilidad a la marcha, se puede caer, no se concentra adecuadamente, está como medio omnibulado. ¿Qué está pasando este paciente? ¿Que está borracho? ¿Qué tiene? Ojo, ya puede ser hiponatremia. Si ya son más severos, puede presentar náuseas sin vómitos, va a haber confusión de va a haber cefalea, entonces ya son más severos. Y síntomas severos, pues el paciente tiene vómitos, somnolencia, puede convulsionar, puede tener coma, e incluso estos pacientes pueden tener un diestrés cardiorrespiratorio. Ojo, lo que más nosotros vemos en nuestros pacientes son síntomas moderadamente severos, confusión, encefalopatía. Raramente no he visto muchos pacientes que hagan síntomas severos, que convulsionen, pero ojo, miren, está demostrado que puede llegar a somnolencia profunda, al coma, las convulsiones y estrés respiratorio prácticamente están ya previos a la muerte. Y por la osmolaridad, como hemos dicho, osmolaridad disminuida, menos de 275. Hay algunos que tienen osmolaridad normal, pero sodio bajo, y osmolaridad alta, cuando he usado sustancias que tienen carga osmótica, como ejemplo he usado manitol, entonces tiene osmolaridad alta, pero puede tener hiponatremia. Y lo que ya lo hemos hablado ampliamente, el volumen extracelular disminuido, normal o aumentado. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues definitivamente tenemos que tomar electrolitos en sangre y después evaluar a mi paciente. La evaluación del volumen extracelular tiene pobre sensibilidad y baja especificidad. Ojo, mejor valor tiene la evaluación de la osmolaridad urinaria, medir el sodio urinario antes que ver el volumen extracelular para llegar al diagnóstico específico y hacer un tratamiento más adecuado. Acá un algoritmo donde empiezo con hiponatremia y voy determinando, descartando para llegar al final si tiene volumen alto, si tiene vómitos, o sea, el tipo de hiponatremia que tiene el paciente. Y después de todo esto, de haber dilucidado, pues tenemos que llegar al tratamiento, que es lo más importante. ¿Qué hacer con este paciente que tiene hiponatremia? Igual, hay un algoritmo y finalmente, pues todo es para descartar qué tipo de hiponatremia es. Y finalmente podemos llegar a que se trata de un síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Siempre ir viendo qué es lo que está ocurriendo con la persona. Llegamos a un paciente que tiene hiponatremia con síntomas severos. Probablemente tenga pues menos de 120 miliequivalentes por litro. Entonces, aquí hay que actuar rápido. Hay que poner una solución de sal hipertónica al 3%.
Y ahorita vamos a ver cómo generamos y cómo hacemos esta solución al 3%. Se repone más o menos 150 centímetros en 20 minutos y se mide el sodio, cuánto ha subido. Normalmente se debe subir el sodio más o menos a un máximo de 10 miliequivalentes por litro en 24 horas y no más de 18 miliequivalentes en 48 horas. Siempre hay que ir valorando la clínica con el sodio del paciente. No basarnos solo en el sodio que encontramos, basémonos también en la clínica del paciente, si está mejorando la encefalopatía, si ya está más coherente con su lenguaje, si ya no lo vemos como que estuviera embriagado, confuso. Entonces, eso es lo más importante que debemos valorar. Si no mejora el paciente con incremento de 5 miliequivalentes por litro, continuar con salino hipertónico a 1 miliequivalente litro hora. Les decía, en 24 horas no debemos pasar jamás de 10 miliequivalentes de reposición. Nunca. Y si yo tengo un sodio menos de 120, ahí es donde debo reponer 1 miliequivalente por kilo por hora. Pero solo al inicio, solo hasta llegar, como dice, hasta 5 miliequivalentes. Y el resto de 5 miliequivalentes para llegar a los 10, pues lo utilizo el resto de 24 horas. Entonces, 1 miliequivalente por kilo hora hasta un máximo de 5. Y el resto en 24 horas. Entonces, cuando tenemos el déficit de sodio, tengo que valorar a mi paciente. Ya tengo sodio bajo y el que más frecuentemente encontramos es ver el volumen extracelular de nuestros pacientes. Si tengo un paciente con hiponatremia y con volumen extracelular aumentado, mi tratamiento sí o sí debe ser con cloruro de sodio hipertónico, como dice acá, al 3%. Pero no solo puedo usar al 3%, podemos usar al 5%, de donde va a tener más sodio en menos volumen de agua. Si tengo un volumen extracelular normal, que es lo típico de secreción inapropiada de hormona antidiurética, vamos a ver ahorita qué damos, pero el sodio que debo usar también es sodio hipertónico. Y cuando tengo un volumen extracelular disminuido, lo primero que tenemos que usar es cloruro de sodio en solución fisiológica. Entonces, un algoritmo para manejar y determinar si tiene volumen alto o si finalmente llegamos a el tratamiento de secreción de hormona antidiurética, secreción inapropiada de hormona antidiurética. Si un paciente no tiene síntomas severos, hay que hacer una buena evaluación diagnóstica, suspender las medicaciones que podamos estar dando, capaz le dimos ciclofosfamida, capaz le estamos dando diuréticos, entonces hay que determinar ello para que nuestro paciente tienda a mejorar. También podemos darle, como dice, una solución de salino hipertónico, 150 mililitros en 20 minutos, para sacarlo de la gravedad. Y el objetivo deseado, como les decía, es 5 miliequivalentes por litro, pero como este paciente no tiene síntomas muy severos ni es una hiponatremia grave, pues debemos solo recuperar 5 miliequivalentes en 24 horas. Ojo, la ley dice que no más de 10 y con síntomas severos. Pero en alguien que no está gravemente, debemos recuperar algo menos, solo 5 en 24 horas. Como vuelvo a decir, un límite máximo de 10 miliequivalentes por litro en 24,
18 miliequivalentes en 48 horas, o llegar a un sodio más o menos ya que es casi normal de 130 miliequivalentes. Siempre hay que controlar el sodio en diferentes horas. Acá le hemos puesto 6 a 12 horas, tomar un control de electrolitos. Y si el sodio disminuye, regresar al tratamiento. Digamos que sigue bajando el sodio, pues tratar como si fuera síntomas severos. 1 miliequivalente por kilo por hora, un máximo de 5 miliequivalentes y un máximo en 24 horas de 10. Siempre ver nuestro algoritmo, qué está pasando, estoy con mi reposición, estoy yendo adecuadamente, porque si no puedo llegar al diagnóstico de secreción de hormona antidiurética. Si es una hiponatremia aguda y sin síntomas severos ni moderadamente severos, hay que ver y comprobar si realmente tiene hiponatremia. 2 veces tomarle el sodio, suspender la cantidad de fluidos que puede estar teniendo, porque esto puede estar contribuyendo a que este paciente se diluya más. Tratamiento específico, ver qué está pasando. Y si el sodio disminuye a 10 miliequivalentes por litro, pues debemos nuevamente administrar nuestro salino hipertónico, o que es algo parecido de 1 miliequivalente por kilo por hora. Siempre controlar el sodio en 2 horas. Siempre manejar nuestro algoritmo, ver qué es lo que está pasando, porque a la larga podemos llegar a lo que vamos a llamar síndrome de secreción de hormona antidiurética. Si tengo una hiponatremia crónica y sin síntomas, pues definitivamente hay que tener solo medidas generales, suspender los fluidos, suspender la medicación, ver el tratamiento de qué está ocurriendo en la causa específica, y si es una hiponatremia leve, pues no se trata. Si es moderada o severa, como vuelvo a recalcarles, y acá dice, no aumentar el sodio a más de 10 miliequivalentes en 24 horas. Ojo, eso es ley, no más de 10. Y si todavía es una hiponatremia sin mayores síntomas, si no es severa, solo reponer 5 miliequivalentes por 24 horas. Con volumen extracelular aumentado, si tengo hiponatremia leve o moderada, si yo quiero mejorar el sodio, pues no tiene mucho propósito. Hay que restringir los fluidos para que no haya mayor sobrecarga de volumen y no usar antagonistas de los receptores de angiotensina. Ojo, porque estos van a tratar de perder algo de sodio. Y tampoco no usar la demeclociclina, que es prácticamente para que tratar de que la hormona antidiurética inhibiera la acción de la hormona antidiurética. Ya llegamos al diagnóstico, no es simplemente por pérdidas, no es renal, es con un volumen extracelular normal y estamos frente a un síndrome de secreción de hormona antidiurética. Si tiene signos moderados o profundos, hay que restricción de fluidos, es la terapia de primera línea. Hay algunas sustancias que se puede dar, a veces se da urea, en los que tienen urea como tratamiento y como diurético. Nosotros no tenemos urea como diurético. O la combinación de un diurético de asa más cloruro de sodio oral o cloruro de sodio hipertónico. Si es muy profunda, como les decía, no usar la demeclociclina, que es una droga que va a hacer que no actúe la hormona antidiurética, ni el litio. No se recomienda, como dijimos, usar los antagonistas de los receptores de angiotensina, porque van a empeorar esto. Si tiene disminución del volumen circulante, restaurar el volumen, como dijimos, hay que hidratarlo con salino isotónico. ¿Cuál es el salino isotónico? Pues el cloruro de sodio al 9 por 1000. ¿Y que tiene cuánto de osmolaridad?
308 miliosmoles. Debe ser tratado en un ambiente adecuado para el monitoreo hemodinámico. En caso de inestabilidad hemodinámica, necesidad de administrar fluidos de mayor riesgo que aumentar el sodio rápido. O sea, por eso acá no damos sodio hipertónico. Lo que damos es solo cloruro de sodio en solución salina. ¿Cuánto de sodio tiene ese por litro? 154 miliequivalentes por litro. Entonces, ese cloruro de sodio es el que tenemos que reponer. Hay unas drogas que van a ser específicamente, no como la demecloxicilina ni el litio, sino que ya son prácticamente antagonistas de los receptores de ADH. Y estos van a hacer que aumente el sodio en los pacientes que tienen secreción inapropiada de hormona antidiurética. Y al usarlos van a ser los famosos baptanes, miobaptán, telmibaptán. Hay muchos baptanes, no solo hay uno, hay varios baptanes. Y como ven, no se usan con mucha frecuencia porque se ha visto que no hay disminución del sodio y el riesgo de muerte tampoco va a disminuir. Se han encontrado efectos adversos como el sodio aumenta por encima de lo indicado y los pacientes pues se nos van a tratar de deteriorar. O sea, no es tan conveniente usar estos baptanes, pero si yo controlo adecuadamente a mi paciente y los tengo a disposición, porque no hay en esto, por ejemplo, en nuestro mercado nacional, no hay estos baptanes. Si yo controlo adecuadamente a mi paciente, lo puedo usar. Entonces, conclusión de lo que todo hemos hablado de hiponatremia, es muy frecuente y definitivamente aumenta la morbimortalidad de los pacientes. La hiponatremia se presenta en diferentes escenarios y es manejada por diferentes médicos. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta es las condiciones que hemos dicho. Jamás reponer más de 10 miliequivalentes por litro en 24 horas. No existe la hiponatremia asintomática, algo debe tener, confusión, letargo, inestabilidad a la marcha, pero siempre algo va a tener. Y siempre hay que estar vigilantes en que este paciente pueda tener ya manifestaciones de encefalopatía, porque ahí ya puede llegar prontamente el diestrés cardiorrespiratorio y lo podemos perder. La evaluación del paciente con hiponatremia debe incluir la osmolaridad urinaria. Es vital medir la osmolaridad urinaria y vital medir el sodio urinario antes que estarnos fijando a veces en el volumen extracelular. El tratamiento con salino hipertónico es para pacientes con síntomas severos o moderadamente severos. Salino hipertónico es aquel que tiene más del sodio normal. Salino hipertónico es aquel que tiene más sodio de 154 miliosmoles por litro, porque siempre va a ir el sodio con el cloro. Entonces, 1 a 1 van. Si tiene 154 de sodio, tendrá 154 de cloro. ¿Cuál será la osmolaridad? La suma de estos dos osmoles. ¿Cuánto será? 308. Esa es la osmolaridad del cloruro de sodio fisiológico. Entonces, si yo preparo un sodio al 1%, ya es un salino hipertónico. Si lo preparo al 2%, también al 3, al 4, al 5%. Entonces, esos son ya salinos hipertónicos. Dependiendo a mi evaluación, dependiendo a mi volumen extracelular, dependiendo cuánto es la osmolaridad urinaria, cuánto de sodio está perdiendo, yo puedo dar mi sodio hipertónico. Si tengo a mi paciente que está perdiendo mucho sodio en orina y tiene pues volumen extracelular alto, pues entonces es ideal preparar mi cloruro de sodio hipertónico. Ahora ustedes me dirán,
doctor, ¿compramos en el mercado cloruro de sodio hipertónico? No. Nosotros tenemos que prepararlo. ¿Y cómo lo preparamos? Con agua destilada. Lo preparamos con cloruro de sodio fisiológico. Y lo preparamos adicionándole a esto un cloruro de sodio que viene en ampollas de 20 centímetros y al 20%. Entonces, nosotros debemos saber cuánto tiene cada una de estas concentraciones, cuánto de sodio. Entonces, hay diferentes maneras de saberlo. Primera manera, una es por lógica. ¿Y cuál es la lógica? Pues la que yo les decía, que al 0.9 por mil por ciento, que diga, o 9 por mil, ¿cuánto les he dicho que tiene de sodio? 154. Entonces, con esa lógica, pues yo puedo sacar la concentración de cualquier concentración. Por ejemplo, se me ocurre, vamos a preparar al 3%. Lo primero que tengo que saber si quiero preparar una solución al 3% es cuántos miliequivalentes de sodio debe tener esa solución. Entonces, si al 9 por mil, quiere decir que 9 gramos en un litro, tienen 154, al 3%, que será 3%, será 30 por mil. Entonces, 30 por mil, ¿cuántos gramos tendrá? ¿Cuántos miliequivalentes? Entonces, si ustedes tienen una calculadora y multiplican 30 por 154 igual y lo dividimos entre 9, me sale, ¿cuánto? 513. Entonces, mi solución al 3% tiene 513 miliequivalentes por litro. Entonces, si ustedes dicen que tiene 513, antes que todo, ¿de dónde salió esto del que el cloruro de sodio al 9 por mil tiene 154 miliequivalentes? Si bien lo debemos aprender y debemos utilizar la lógica, tenemos que llegar al fondo. Y esto es de la química. ¿Y qué dice la química? Cloruro de sodio, fórmula, cloruro de sodio, ClNa. Peso molecular del cloruro de sodio, 23 de sodio, 35.5 de cloro. ¿Cuánto es el peso molecular? 58.5 gramos. Esos gramos es un mol. Esos moles es un equivalente. No me sirve. Lo que me sirve a mí es miliequivalentes, que es lo que medimos en nuestro cuerpo. Entonces, un equivalente, ¿cuánto tiene? 1000 miliequivalentes. Entonces, 58.5 gramos es 1000 miliequivalentes. Los 30 gramos, ¿cuántos miliequivalentes tendrán? Entonces, 30 por 1000 igual dividido 58.5 igual 512.8. Eso es lo real que tiene de miliequivalentes de sodio mi solución al 3%. Entonces, con esa fórmula de los moles, ustedes ponen ahora 9 gramos, que es el cloruro de sodio fisiológico, 9 gramos, 9 por 1000 igual 9000 dividido 58.5 igual 153.8. De ahí salía que mi cloruro de sodio fisiológico tiene 154 miliequivalentes de sodio. Entonces, siguiendo,
pues vamos viendo y podemos decir la otra concentración que hay en el mercado es el cloruro de sodio al 20%, pero solo es ampollas de 20 centímetros. Entonces, si es al 20%, quiere decir que hay 20 gramos en 100 mililitros. ¿Sí? Entonces ahí voy a poner ahora yo 58.5 gramos, que es un mol, que es un equivalente, es a 1000 miliequivalentes. 20 gramos, ¿cuántos miliequivalentes tendrá? Entonces pongo 20 por 1000 igual 20.000 dividido 58.5 igual. Me sale 341.8. Ojo, pero eso serían en 100 centímetros. Como solo tengo ampollas de, si quiero hago una regla de 3, 100 centímetros, en 20 centímetros, ¿cuánto habrá? Entonces, esto lo multiplico por 20 igual y lo divido entre 100 igual. Entonces me sale 68.3 miliequivalentes. Ahí está. Entonces, ya sé que mi ampolla de hipersodio, también llamada así, de cloruro de sodio al 20% y que viene 20 centímetros, tiene 68.3 miliequivalentes de sodio. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a preparar nuestra solución con agua destilada? Se me ocurre. Fácil. 513, que tiene mi de sodio total, mi litro de al 3% o al 4%, como sea, yo puedo sacarla con los que quiera, pero en este caso solo vamos a hacer al 3%, 513 dividido 68.3 igual, me sale 7.5 ampollas. Entonces, en un litro de agua destilada que tiene 0 miliosmoles, le voy a sacar 7.5 ampollas. ¿Cuánto es eso? Cada ampolla tiene 20 centímetros. Por lo tanto, 0, 10, 2%, 150. Entonces yo le voy a sacar 150 centímetros de agua a mi litro de agua destilada y le voy a agregar 7 ampollas y media de hipersodio. ¿Listo? Entonces ya tengo ahí mi cloruro de sodio al 3%. ¿Que cuánto tiene? 513 miliequivalentes de sodio. ¿Listo? Segundo lugar, no tengo agua destilada. Tengo cloruro de sodio fisiológico. ¿Cuánto voy a usar de hipersodio? Ya por ahí la teoría me dice que son 5 ampollas y media. O sea, le saco 110 centímetros al cloruro de sodio y le pongo 5 ampollas y media de hipersodio. Pero lo que nosotros los médicos tenemos siempre que saber de dónde salió. ¿Por qué salió 5 ampollas y media? Y eso sale de una ecuación que le llaman vaca sobre vaca, creo. Significa volumen 1, anoten, por concentración 1, más volumen 2 por concentración 2 es igual a un volumen 3 por concentración 3. Entonces todos acá tienen concentraciones, no es como el anterior que teníamos agua nomás. Cuando teníamos agua, pues era fácil, 0 tenían de osmoles. No, acá tiene cierta cantidad de osmoles toditos. Entonces vamos a responder esta ecuación. Volumen 1, vamos a trabajar que en el volumen 1 y la concentración 1 va a ser nuestro cloruro de sodio fisiológico. Entonces, volumen 1 será 1000 menos el volumen 2. ¿Qué era el volumen 2?
pues va a ser la cantidad de hipersodio que yo le voy a agregar. Entonces, 1000 menos volumen 2 por 0.9%. O sea, acá sí tenemos que hablar todos en el mismo término, por ciento. Más volumen 2, que no sé cuánto va a ser, por concentración 2. Claro que sé la concentración 2. La concentración 2 va a ser 20. 20%. Será igual a volumen 3. 1000. ¿Qué era la concentración que quería? 3%. 1000 por 3. Entonces ya tengo mi ecuación con una sola variable. 0.9 por 1000, 900, menos 0.9 volumen 2, más 20 volumen 2, es igual a 3000. 900 está sumando, pasa al otro lado, restando. Entonces tengo 2100 menos 0.9 más 20, 19.1 volumen 2. Y ya está mi ecuación. Volumen 2 es igual a 2100 sobre 19.1. 2100 dividido 19.1 igual 109.9. 110. 110 que CC. ¿De qué es? De volumen 2. ¿Cuál era el volumen 2? El hipersodio. La del 20%. Entonces, ¿qué decía la ecuación 1? Que a 1000 le debo restar el volumen 2. ¿Cuánto le tengo que sacar? El volumen 2, 110. Entonces, de 1000, del cloruro de sodio de 1000, me va a quedar 890. Y ahí le voy a agregar mi volumen 2, mis 110 centímetros de hipersodio. Entonces, 110 centímetros, ¿cuánto es? Pues 5.5 ampollas. 5 ampollas y media. Entonces, a mi cloruro de sodio que le voy a retirar 110 y le voy a poner 5 ampollas y media, y ya voy a tener mi cloruro de sodio al 3%. ¿Listo? Entonces, ya tenemos nuestra solución hipertónica. ¿De dónde vino, cómo vino y cómo la puedo preparar? Y así podemos preparar al 2%, podemos preparar al 1%, al 5%, que me gusta a mí. Yo cuando trato a mis pacientes con 5%. Lo único que es, le doy el mismo sodio, pero no le doy mucho volumen. En nuestra formulita de la química del mol, ahí me gusta poner, y es importante que sepan, cuántos miliequivalentes de cloruro de sodio tiene 1 gramo de sal. Es básico saber, porque todo, con la nutricionista, cuando tengo hiponatremias crónicas, tengo que dar probablemente adicionales de sal, y lo tengo que dar ya no como cloruro de sodio hipertónico, sino simplemente como adicionales de sal, y eso se da en gramos de sal. Entonces, si ponemos 58.5 es a 1000, 1 gramo, ¿cuánto será? Entonces, 1 por 1000, 1000, dividido 58.5 igual 17. Ese valor tienen que aprendérselo de memoria, así como deben aprenderse de memoria cuántos miliequivalentes tiene un cloruro de sodio fisiológico. Lo demás ya pueden deducirlo por lógica, como hemos ido viendo. Entonces, 1 gramo de sal tiene 17 miliequivalentes de sodio. Entonces, nosotros comemos más o menos una dieta entre de 4 a 8 gramos de sal. Esa es nuestra dieta. 8 gramos por 17 igual 136 miliequivalentes.
Si nosotros decimos el requerimiento del día de una persona es 1 a 2 miliequivalentes de sodio por kilo de peso. Esa es nuestra dieta. Mayormente pesamos 70 kilos, entonces será entre 70 miliequivalentes y 140. En la dieta que les decía de 8 gramos de sal, 136 miliequivalentes. Estamos por ahí. Entonces, esto es muy importante. Como han visto, en casos muy severos tenemos que poner un retito de unos 150 miliequivalentes de cloruro de sodio hipertónico y ver qué pasa, si las manifestaciones mejoran o no mejoran. Lo más práctico a veces es, en la hiponatremia, definir el déficit de sodio. También se da. Y el déficit de sodio no es otra cosa que igual al sodio deseado menos el sodio del paciente por el agua corporal total. El sodio deseado, como les he dicho, jamás de los jamases suban más de 10 miliequivalentes. Si se me ocurre mi paciente tiene 115 de sodio, mi máximo que debo llegar en 24 horas con toda la gravedad que sé es a 125. Si llego a 128, no hay ningún problema, estoy en lo correcto. Entonces, no es bueno recuperar siempre el sodio, como les he dicho, muy rápido. Siempre hay que recuperarlo pausadamente, pero irlo sacando de la gravedad. 125, 115, 10 miliequivalentes de déficit por el agua corporal total. En esto tenemos que saber que hay diferentes aguas corporales totales. Primero tenemos que saber que un hombre, ¿cuánto tiene de agua corporal total? Tenemos que saber de una mujer, ¿cuánto tiene de agua corporal total? Y de los niños, ¿cuánto tienen de agua corporal total? El hombre tiene más o menos el 60% del peso, es agua corporal total. La mujer tiene el 50% porque tiene un poquito más de grasa. Y los niños tienen más o menos un 70% de agua corporal total. Entonces, ojo con ello cuando hagamos el tratamiento. Siempre hay que fijarse. Entonces, si es varón, tiene 70 kilos, 60%, 6 por 7, 42. Entonces le tenemos que dar más o menos en 24 horas 420 miliequivalentes como máximo, no como un número así nomás, es como máximo, ojo, como máximo. Acá tenemos que tener otra salvedad. Si mi paciente tiene volumen extracelular aumentado, quizás tenga que usar diuréticos para bajar ese volumen y el sodio se pueda concentrar algo. Entonces doy diuréticos y el diurético hemos dicho que va a perder sodio. Pero como yo le doy un sodio hipertónico, le puedo agregar un poquito más y prácticamente llego a un balance siempre más en positivo de sodio. Siempre también tenemos que tener en cuenta en el tratamiento cómo está mi paciente. ¿Mi paciente está comiendo o no está comiendo? Si está comiendo, pues ya no tiene el requerimiento del día. Si no está comiendo, quiere decir que tengo que darle al tratamiento en líquido, en sodio, en glucosa, todo, los requerimientos del día. Siempre cuando tratemos a un paciente hay que tratarlo en el contexto de paciente global, no en el contexto de sodio. No solo es sodio la persona. Esa persona necesita un volumen de agua probablemente, pero si tiene un extracelular aumentado, no requerirá mucho volumen, a diferencia de que tiene volumen extracelular normal o disminuido. Esa persona necesita calorías, necesita glucosa, necesita pues electrolitos como potasio. O sea, no, la persona no es sodio normal, sodio nada más. Ojo, siempre hay que fijarse en ello. Entonces,
Esos 400 miliequivalentes es máximo que le debo colocar. Hay que transformarlo a volumen, porque son miliequivalentes. Y esto es fácil. 1000 mililitros hay 513. 420, ¿cuánto habrá? Entonces, 1000 por 420 igual, dividido 513 igual, eso me sale que mis 420 están en 820 centímetros. Eso lo puedo poner en las 24 horas y me olvido de estar solo aumentándole, disminuyendo, dividido entre 24 horas. Igual debo ponerle entre 334 34 cc por hora. Cuando tengo bombas de infusión, esto está bien. La bomba de infusión trabajan con cc hora, pero mayormente a veces no hay bombas de infusión y lo que tenemos solo es equipos de venoclisis. Entonces tenemos que transformarlo esto a gotas. ¿Cómo se transforma? 34 centímetros hay que dividirlo entre 60. ¿Por qué entre 60? Porque las gotas se van a medir por minuto y una hora tiene 60 minutos. Entonces 34 entre 60 me sale 0.56 cc por minuto. Esos cc por minuto tampoco se pueden medir en el gotero. Entonces hay una regla de 3. Un cc tiene 20 gotas o tienen 60 microgotas. Entonces, si 0.56, ¿cuántas gotas serán? Si un cc son 20 gotas, entonces 0.56 por 20 es igual a 11.2 gotas, que tendría que poner 11.2 gotas por minuto. O viceversa, un cc es a 60 microgotas, hay también el microgotero. Entonces me va a salir 33.6 microgotas, que ya son todavía incluso más fáciles de medir. Y así es como se va a reponer el sodio. Entonces, siguiendo con nuestras clases, ya hemos visto cómo preparamos nuestro sodio, de dónde viene. Entonces, sigamos con nuestra clase. Hay muchas guías para hablar de esto, de sodio bajo o sodio alto. Ahora hablaremos de hipernatremia. ¿Y qué es la hipernatremia? No es otra cosa, pues cuando el sodio está por encima de 145 de sodio. Igual, hay hipernatremias con signos y hay otras hipernatremias sin signos. Y esta puede ocurrir en diferentes eventualidades. En niños, por ejemplo, cuando están con diarrea y les damos soluciones de rehidratación con mucho sodio. Tiene poco volumen, le meto mucho sodio, va a haber hipernatremia. En adultos, cuando hay hiperalimentación enteral, a veces les damos mucho sodio y eso los puede llevar al famoso coma hiperosmolar. En la deshidratación por fiebre, cuando tienen fiebre, transpiran mucho, hay pérdida de agua. Entonces el sodio se va a concentrar. En la diabetes insípida, sea central o de origen renal, es donde ya no hay ADH. Como no hay ADH, entonces hay pérdida de agua, agua y agua, y al perder agua, el sodio se queda y se va concentrando, entonces tengo hipernatremia. Cuando alguien se intoxica con agua de mar, toma mucha agua, de hecho que va a haber hipernatremia. Cuando hemos administrado a veces soluciones de bicarbonato a un paciente con paro cardiorrespiratorio, el bicarbonato va con sodio. En el hiperadenocortisolismo o en el hiperaldosteronismo vamos a tener hipernatremia. En pacientes hepáticos crónicos que van a usar muchas veces lactulosa, la lactulosa jala agua y concentra el sodio, también vamos a tener hipernatremia. ¿Y qué clínica va a tener? Puede tener nistagmos, mioclonías,
anorexia, descenso de peso, y si esto va a perder mucho peso, pues va a ser más grave, más concentración de sodio, puede llegar a insuficiencia respiratoria y la muerte. Si hay colapso circulatorio, administrar plasma, coloides o cloruro de sodio isotónico. Miren, o sea, pese a que hay hipernatremia, si el paciente está chocado, podemos administrar cloruro de sodio isotónico o administrar plasma o coloides. Hay que calcular ahora acá, en la hipernatremia, se calcula el déficit de agua. Y el déficit de agua no es otra cosa que igual al sodio deseado, sodio del paciente, que diga, sodio del paciente dividido el sodio deseado, menos 1 por el agua corporal total. Siempre, ¿cuál va a ser nuestro sodio deseado? Igual, no debemos bajar más de 10 miliequivalentes, que diga subir, bajar menos de 10 miliequivalentes en 24 horas. Jamás. Además del déficit de mantenerse la administración de fluidos isotónicos, al igual que la diuresis. Hay que administrar soluciones isotónicas al medio osmolar, donde pueda tener mi solución como máximo 77 miliosmoles por litro. Ya hemos dicho que 77 de sodio siempre va con cloro, 77 de cloro será 154 de osmoles. Entonces, las soluciones que podemos administrar, lo mínimo que puedan tener son 77 miliosmoles, para que sea al medio osmolar. Pero a veces también yo puedo preparar estas soluciones de alguna otra forma, poniendo cloruro de potasio, poniéndole un poquito de glucosa, tal es así que al final pongo sodio, pero no tanto, el 77. Pero si no tengo otra cosa, lo mínimo que puedo hacer es esa solución para empezar a diluirlo. Si la hiponatremia es provocada por pérdida de otros fluidos, debe reemplazarse el líquido perdido, pues, o sea, si lo han operado y transpira mucho, si tiene diabetes insípida, hay que darle pues más volumen para que el paciente no lo vayamos a perder. Entonces, ojo, acordarse de todas estas apreciaciones. Y con esto hemos acabado. Hay veces que estas soluciones las preparamos con agua destilada como fondo, digamos, y ahí le vamos agregando los osmoles que puedan ser necesarios. Bueno, muchachos, esto es todo sobre sodio. ¿Tienen alguna pregunta? Si no tienen, callen para siempre y ya en las prácticas solucionaremos el resto de interrogantes que puedan tener. Muchachos, ¿alguna pregunta? Álvaro, Alejandra, Ana Lucía. No, doctor, muchas gracias por la clase. Bueno, si tuvieran preguntas, siempre quedan algunas dudas después de leerlas, más que todo nuevamente las diapositivas, porque a veces uno corre para tratar de ganar tiempo, siempre van a quedar preguntas, siempre van a haber. Entonces no duden en llamar y preguntar, o los que van a venir a las prácticas, preguntar en las prácticas. Mercedes, mañana dice que no vamos a tener clases. La universidad ha suspendido todas las labores. Sí, sí, doctor. Justo también le iba a llamar por eso. Pero la ha suspendido de forma formal. Pero si ustedes quisiesen de forma informal, podríamos aprender un poquito más en buena hora. Sodio ya hemos hecho, ahora quizás no queden muchas dudas de sodio, pero quizás lo que me interesa es hablar un poquito de potasio. Si quieren, pues podemos reunirnos, o si no, ya pues queda nomás hasta
el examen, ¿no? O si no, que a la doctora Giraldez, que les va a hacer potasio, le hacen las preguntas, o ojalá que esté claro, pues también. Si acá no está claro sodio, tienen todo el derecho a preguntar, ¿ah? No hay ningún problema. No, está bien, doctor. Sí, mi grupo parece que sí quiere hacer mañana las prácticas para quizá resolver algunas dudas de esta clase. Ya le confirmaría también a usted más por mensaje. Ya, Sí, pero me tienen que confirmar porque si nos reunimos, lamentablemente, como les decía, yo trabajo no solo. Mañana, por ejemplo, el único que va a trabajar soy yo. Voy a estar en piso, voy a pasar visita y luego voy a bajar a consultorio externo. Entonces, ¿me confirmas, por favor, para reunirnos de 7:30 a 8:30? Ya, por favor, una horita. Con esa horita me contento para que me quiten algunas dudas y yo decirles algo de potasio. ya, Ya, perfecto, doctor. Mercedes. Entonces, Sí, solo les pido esa hora, ¿no? Yo sé que la universidad ha dicho, no hay clases, no hay clases, pero yo por lo de mañana, yo no lo voy a decir a la universidad, he hecho clases, páguenme más. No, imposible. Lo importante es que ustedes aprendan un poquito más y quizás den algo de ustedes, ¿no? Si les han dicho que se relajen y que no hay clases, al dar algo de reunirnos mañana, pues yo creo que es muy bueno para demostrar que ustedes tienen cierto interés en esto. Porque para mí es más cómodo. No quieren, no quieren, pues en buena hora. Más fácil para mí. ¿Ya? Mercedes, entonces me avisas, por favor. sí, mejor le confirmo ahora, doctor. Mañana Sí, 7:30, 8:30. ajá. Porque Sí, si no, ya tendría que confirma. ser después de las 2 o en la noche. Ya se complica, pues mañana es Nochebuena. Sí, Pero, como les digo, sí puede ser en la mañana. Ya, de 7:30 a 8:30. ¿Me confirmas? Si hay un 50% que quiere, como no es, esta no va a ser, no les voy a tomar lista, porque no está dentro del cronograma. En buena hora. Si no hay 50%, pues ya no, pues para uno no les voy a hacer. Entonces, por favor, me confirmas. No quiero el 100%. Ahora ya de ustedes está si quieren el 100%, ¿no? ¿Ya, Mercedes? ya está bien, doctor. Listo. Muchachos, entonces, ¿alguna pregunta para todo el resto? Mi Nada. compañero Alejandro está levantando la manito, doctor. Ya, a ver, Alejandro. Sí, doctor, una pregunta. ¿Se utiliza, es usual utilizar la fórmula de Adrogue-Madias para poder calcular cuántos miliequivalentes se puede administrar por litro de solución? Porque cuando tuve prácticas con usted, quise utilizar estas fórmulas, no para resolverlo, Ujú. Ya. pero salían, bueno, ligeramente distintos los resultados. Bueno, mientras no pases de 10 miliequivalentes en 24 horas, ni pases de 2 miliequivalentes por hora o 3 miliequivalentes por hora, no va a pasar nada. ¿Me entiendes? O sea, puede ser un poco más, un poco menos, no le hace, pero la suma total que debes pasar en 24 horas, como que lo he repetido y lo sigo repitiendo, nunca deben ser más de 10. Hasta si es una hiponatremia crónica, sin mayores manifestaciones, o que tenga algo, con 5 miliequivalentes que recuperes en 24 horas está muy bien. No es bueno recuperarlo. La mielinonisis pontina es muy frecuente y lo peor es que no se dan cuenta en el momento. La mielinonisis pontina va a ser, más o menos, su clínica va a ser de acá a 15 días. 15 días que el paciente va a presentar dolorabilidad, adormecimiento y falta de fuerza en miembros inferiores y superiores, parestesias. Eso es la meningitis plantina, es algo neurológico que va a pasar después. Y le vamos a achacar quizás a otras cosas ese problema. Y simplemente vamos en anamnesis hacia atrás y determinamos que capaz fue que tuvo hiponatremia y lo recuperamos muy rápido. ¿Entiendes? Entonces, no te preocupes en la fórmula, simplemente que no sobrepases de 10 en 24 horas. Algunos preconizan solo 8 miliequivalentes en 24 horas. Está muy bien, no hay problema. Si ya lo sacaste de la gravedad,
Pues con 8, que es 24, al día siguiente otros 8, ya son 16. Y todavía te dice que puedes recuperar hasta no más de 18 en 48 horas. Entonces no hay problema. Listo, doctor, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, les agradezco a los pocos que han sobrevivido a la charla, que parece que ha estado aburrida, pero espero que hayan tomado conciencia de lo que es hiponatremia. Gracias por escucharme y ya nos estaremos viendo en las prácticas o en algún otro momento. Gracias, muchachos. Ah, no, tengo glomerulonefritis con ustedes, primarias y secundarias, Sí, doctor. ¿ya? Pero ya eso es ya para acá, creo, la próxima semana. ¿Listo? Gracias, muchachos, ya los dejo entonces. Hasta Gracias, Hasta luego. luego, doctor. doctor. Gracias. Doctor, hasta Hasta Gracias, luego. luego. doctor. Hasta luego, doctor.